¿Alguna vez te has preguntado, cuando los Países Bajos se sublevaron contra el Imperio Español, cómo hizo este para llevar tropas desde España y el sur de Italia hasta allí? Si has pensado por mar, siento decirte que no fue así. Encontraron una forma más segura y eficaz para conseguirlo. Por eso hoy hablaremos del Camino Español. Nuestra historia comienza con la sucesión de Felipe II al emperador Carlos V en 1556. Este hecho produce que los Países Bajos pasaran a depender de la política española, y las necesidades económicas de esta llevaron a una subida de impuestos en esta zona del imperio, lo cual generó un gran malestar entre los nobles calvinistas, estallando una revuelta en el año 1566. En un principio, las tropas para sofocar la insurrección se reclutaban en la parte leal a la corona, la zona de Bélgica, pero pronto hicieron falta mucho más soldados debido al desgaste de los diferentes asedios. Por ello, se formaron levas en otros territorios de la monarquía de los Habsburgo para enviarlos a Flandes. Sin embargo, la situación geográfica de la región hacía difícil el traslado. Por ello, en un principio se barajaron dos opciones. La primera, transportar las tropas por mar, desde los puertos del norte de España hasta los puertos flamencos del sur. Esta ruta era la más peligrosa porque conllevaba atravesar el Canal de la Mancha, donde las naves podían ser atacadas por ingleses o franceses. Además, los piratas hugonotes de La Rochelle, aliados con los rebeldes flamencos por religión, también podían atacar la armada, habiendo de hecho realizado incursiones en el Golfo de Vizcaya con flotas de hasta 70 barcos. La segunda opción es por tierra, un camino más lento, aunque mucho más eficaz y seguro para el envío de tropas y dinero. La corona española se decantó por esta segunda opción, naciendo así lo que hoy conocemos como el Camino Español o Camino de los Españoles, aunque también es llamado Camino de los Tercios Españoles o Corredor Sardo. Por el mismo, los soldados tenían que cubrir a pie 1000 kilómetros desde Milán a Flandes, con una media de 23 kilómetros al día. El diseño del mismo no fue motivo de la improvisación por las necesidades de dicho momento, ya que desde 1563 el camino había sido estudiado y trazado por Antonio Perrenot de Granvela, hombre de confianza de Carlos V que Felipe II mantuvo en su gabinete en los primeros años. La ruta fue utilizada por primera vez en 1567 por el tercer duque de Alba de Tormes, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, en su viaje a los Países Bajos españoles. El veterano general diseñó un plan de avance cuyos principales puntos de paso eran los siguientes. Génova, a la que se llegaba por mar desde Barcelona, era una república fielmente aliada de España. Sus habituales problemas con Francia le llevaban a pedir ayuda a los reyes españoles. Estos a su vez necesitaban financiación y los banqueros genoveses se la ofrecían en las mejores condiciones. Ducado de Milán. El siguiente destino era español, en virtud de la guerra con Francia, desde 1535 en manos de Carlos V, pero reconocido en 1559 en el Tratado de Casteu-Cambresis, donde ambos países firmaron una tregua. Ducado de Saboya. Tras Milán, tocaba la dureza de traspasar los Alpes. Los territorios elegidos pertenecían a dicho ducado. Una vez más, la enemistad con Francia se convertía en valedora de un aliado para España. El Tratado de Groenendael hacía efectiva dicha alianza en 1559. El Franco Condado. La situación de estos territorios era la más atípica políticamente hablando. Los territorios habían sido heredados por Carlos V y el gobierno pertenecía a los Países Bajos españoles, pero su capital, Besançon, ostentaba el título de Ciudad Libre. Eso no tengo yo la culpa. Motivo por el cual el duque de Alba la tuvo que bordear en el primer viaje de los tercios. Y a tomar por culo. Lorena. Su estatus era de independencia, pero ficticia, ya que Francia poseía el poder de las ciudades de Lorena, pero por un pacto firmado en 1550 eran territorios de libre paso para los ejércitos de cualquier signo, con una única condición, que los mismos no debían de pasar más de 2 noches seguidas en un mismo sitio. Estos territorios serán motivo de múltiples cambios de dirección en la ruta, dependiendo del momento político concreto por el que estuvieran pasando. El Ducado de Luxemburgo, el último territorio antes de entrar en los Países Bajos, el cual pertenecía a la corona española desde la herencia de Carlos V. Obispado libre de Lieja. Era el único escollo antes del destino final de Bruselas. A pesar de no ser territorio español, sus problemas con los protestantes les acercaba a las posiciones españolas, de ahí que normalmente los tercios fueran bien acogidos. Las otras posibilidades eran, una de ellas, hacerlo directamente por Francia, la cual fue descartada por motivos diplomáticos, a pesar de que en ese momento ambos países vivían una cierta amistad, y el otro era atravesar el Rin, aunque fue descartado por la implacable hostilidad del calvinista conde palatino de Renania. La primera expedición, que permitió apagar la rebelión de Flandes, duró 56 días y fue seguida por otras muchas que llegaron a recorrer el camino en poco más de un mes. Es muy importante tener en cuenta que este camino se utilizó durante 67 años,
los que iban desde el primer viaje, comandado por el duque de Alba en 1567, y el último se realizó en 1634. Es decir, durante tan largo periodo, evidentemente se varió en numerosas ocasiones el camino, dependiendo de múltiples aspectos como políticos, económicos o climáticos. Se han llegado a contabilizar hasta 6 rutas diferentes, y cada una de ellas con sus variantes. Por ejemplo, para ir de una ciudad a otra no siempre se elegía el mismo valle. Gracias al camino español, el imperio pudo sostener una guerra a más de 1500 kilómetros de su corte, manteniendo un ejército que en algunos momentos sobrepasó los 80.000 soldados. Pero ¿cómo fue posible? Gracias a 2 pilares: la maquinaria logística y la diplomacia. En cuanto a la logística, no es difícil imaginar que el camino que se encontraban los tercios españoles distaba mucho de ser una autopista. La cosa clara. Estos tenían que pasar grandes desfiladeros, vadear enormes ríos con escasos puentes o adelantarse en espesos bosques por rudimentarios caminos expuestos a emboscadas. Por ello, algunos de los mejores ingenieros del imperio trabajaron en crear pasos de montaña, ensanchar los caminos y levantar puentes. Por ello, siempre también en los viajes, una cuadrilla se anticipaba al resto de tropas con la intención de comprobar los caminos, hacer los trabajos necesarios y elegir la mejor opción para continuar el viaje. Además, el duque de Alba y su comisario general, el rígido Francisco de Ibarra, se encargaron de contratar guías locales, establecer mapas y disponer de pasos sobre los ríos. Esto último merece una mención aparte, ya que en los ríos navegables no era habitual la construcción de puentes, debido a la altura que estos debían de tener para permitir el paso de las embarcaciones, lo cual encarecía bastante la construcción. Una de las soluciones era el alquiler de embarcaciones en las localidades del trayecto, pero estas al parecer no eran muy económicas, ya que es de suponer que se aprovechaban de la necesidad del ejército. De ahí que en algunas ocasiones resultará más económico construir un puente y luego destruirlo. Queda constancia de ello de los 70 florines que se pagaron en 1582 para la construcción de un puente en el río Saona. Posiblemente al día siguiente del paso de los tercios fue derribado para permitir el paso de barcos mercantes. Otro de los grandes retos a superar era el alojamiento y manutención de los tercios. Para hacernos una idea, veamos unas cifras. La primera expedición a cargo del duque de Alba constó de 8.646 tercios a pie y 965 a caballo, sin contar con los oficiales. Bien, las peticiones previas al paso del contingente fueron para alimentar a 16.000 bocas y 3.000 caballos, eso durante cada uno de los 57 días que duró el camino. Para cuadrar los números, tenemos que señalar que junto a los tercios solían viajar sus familias, es decir, mujeres e hijos. Debemos pensar que ya debía ser bueno el tercio casado para contratarlo con todo el gasto que acarreaba. Yo lo suelto si cuela y si no me la pela. Para superar este reto se instauró en el siglo XVI el sistema de etapas, el cual fue utilizado militarmente por primera vez por los franceses, aunque la idea proviene de los comerciantes durante la Edad Media. Consistía en una especie de almacenes donde se guardaban los productos de primera necesidad. Cuando los ejércitos pasaban por allí, compraban los productos que necesitaban. El sistema se adaptó a las necesidades de un ejército moderno y funcionaba en el camino español de la siguiente manera. Cada expedición que utilizaba el camino español era precedida de un comisario especial, enviado desde Bruselas o Milán, para determinar con los gobiernos por donde pasaba el camino español, el itinerario de las tropas, los lugares en que habían de detenerse, la cantidad de víveres que habían de proporcionárseles y su precio. La cosa clara. Normalmente, cada gobierno provincial solicitaba ofertas de aprovisionamiento para una o más etapas. Los responsables de una oferta aceptada debían firmar una capitulación donde se fijaban la cantidad de alimentos que había de proporcionar y los precios que podía exigir por ellos. Una vez definidas las etapas, se establecía en ella los centros, a donde se llevaban a las tropas y desde el cual se distribuían las provisiones a las mismas. Los encargados de cada etapa recibían las peticiones de paso y eran los responsables de encontrar alojamiento si fuera necesario. Este podía ser en las casas de la etapa o en los pueblos circundantes. Además, era frecuente que las etapas tuvieran que proporcionar a las tropas medios para transportar la impedimenta. Los encargados de la etapa, además, junto con los comisarios ordenadores, responsables del alojamiento de los soldados, emitían unos vales especiales llamados billets de logement, que determinaban el número de personas y caballos que habían de acomodarse en cada casa. Después de partir las tropas, los dueños de estas podían presentar los billets al recaudador local de contribuciones y exigir su pago contra obligaciones por impuestos pasados o futuros. Por otra parte, los posibles altercados con la población que podría producir el paso de las tropas eran muy severamente castigados, porque se debía asegurar a toda costa mantener la conexión entre los territorios de la monarquía. Para que nos hagamos de una idea de la labor que suponía gestionar estas etapas, tenemos que pensar cuántas había en el camino español.
y se contabilizaron alrededor de 50 etapas entre Milán y Bruselas. A nivel diplomático fue necesario mantener una red de alianzas o al menos relación de amistad con los gobernantes claves para permitir el paso de las tropas. Tales son el duque de Saboya, por ejemplo, o los gobernantes del ducado de Lorena. A Francia, asimismo, fue necesario tranquilizarla en varias ocasiones sobre las inofensivas intenciones para su reino de estas fuerzas militares. Desde el primer viaje con el duque de Alba, la diplomacia española enviaba emisarios a las principales ciudades para solicitar el permiso de paso correspondiente. Destacar que se dieron casos como en 1577, en el que un contingente de tercios veteranos que volvían a Italia no habían pedido el correspondiente permiso al ducado de Saboya, por los que fueron retenidos durante varios días en la frontera a la espera del salvoconducto. A pesar de la labor diplomática por parte del Imperio Español, no evitó que los monarcas de Francia vieran en este camino español una amenaza directa a su reino, ya que mientras el Imperio Español pudiera trasladar tropas al norte de Europa tan rápidamente, Francia no podía sentirse segura, ya que era susceptible de ser atacada desde tres frentes: norte, sur y este. Conforme aumentó la influencia gala en Europa, ya entrado el siglo XVII, tras años de desangrarse en guerras internas por motivos religiosos, el primer objetivo fue desmantelar el camino español. Con dicho objetivo, el cardenal Richelieu atrajo para el bando francés al duque de Saboya, Carlos Manuel I, en 1610, un ducado que tradicionalmente estuvo en guerra con Francia. De hecho, estaba en manos de un nieto de Felipe II de España, pero que vio en las debilidades españolas la ocasión perfecta para cambiar de bando. A partir de 1622, la enemistad con Saboya obligó a buscar otro corredor militar. Con tal motivo, se iniciaron negociaciones diplomáticas con los cantones suizos, a fin de conseguir permiso de tránsito de tropas españolas por su territorio y el paso del Rin. Este segundo corredor partía de Milán y pasaba por los valles de la Engadina y la Valterina, llegando al Landeck, en el Tirol, y pasaba al ducado de Lorena a través de Alsacia. Un trayecto que realizaron las tropas del duque de Feria en 1633, cuando acudió en socorro del amenazado duque de Baviera, aliado de la familia Habsburgo. Sin embargo, Francia estaba empeñada en amputar cualquier camino alternativo, y por ello lanza una invasión y conquista del valle de la Valterina. Una posterior pérdida de Alsacia dificultaría aún más las opciones para poder trazar un corredor militar con Flandes. Pero el golpe mortal vino de la mano de la ocupación del ducado de Lorena por parte de Luis XIII, también en 1633, debido a que todas las rutas por tierra que servían para el aprovisionamiento de las tropas del Imperio Español en los Países Bajos dependían totalmente del derecho de paso por Lorena. Así, Francia se había salido con la suya, consiguiendo cerrar para siempre el camino español. Estamos ante una hazaña poco conocida por el público en general, que solo fue posible gracias a la combinación maestra de la acción diplomática, logística e ingeniería, que permitió el transporte de multitud de tropas y recursos desde el sur de Europa hasta el norte, cubriendo una distancia de 1000 kilómetros, pasando por territorios complicados e incluso propicio a emboscadas. El camino español permitió al imperio mantener un conflicto bélico a miles de kilómetros de su centro, al mismo tiempo que ponía en jaque a Francia al amenazarla por 3 puntos distintos. El camino español fue durante toda su existencia razón de Estado, y los sucesivos reyes de España hicieron todo lo que estuvo en su mano, que fue mucho, para mantener esta vía habilitada con toda la dificultad que eso entrañaba. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y si es así, no te olvides de darle me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita y compartirlo. Muchas gracias y hasta otra.